Las alteraciones del clima y los fenómenos meteorológicos que aumentan las amenazas sobre las poblaciones en las vertientes del Caribe y del Pacífico panameño obligan a privilegiar la idea de una cultura de prevención y la mitigación de desastres. Desde la fundación del Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, el 15 de noviembre de 1982, Panamá ha atravesado momentos críticos en los que se revelan enormes carencias en el diseño de una estrategia preventiva que debiese estar apoyada en la organización comunitaria. La realidad demuestra la necesidad de identificar y reducir los riesgos potenciales a los que se expone la población. Sin duda, se requiere detener la construcción de proyectos inmobiliarios en áreas inundables y revisar las normas de seguridad. De allí la importancia de prepararse ante las potenciales catástrofes en el futuro. Hola amigos y amigas de Café Bayano. Bienvenidos a este espacio semanal de análisis y reflexión sobre temas de interés nacional e internacional. En esta oportunidad nos ocupa el tema de la cultura de prevención de los desastres y la mitigación de los riesgos. Panamá ha tenido recientemente fenómenos naturales que han afectado la vida y las propiedades de los panameños. Y es por ello que aprovechamos este momento para invitar a dos distinguidas personalidades que se han dedicado a la investigación en los temas de desastres y prevención. Me refiero a Damaris Sánchez, directora de Fundicep, una organización que en la provincia de Chiriquí ha desarrollado planes para prevención y para atender a personas que han sido afectadas por fenómenos naturales. También contaremos en este programa con la participación de la profesora Natalia Ruiz de Gordón, jefa del Departamento de Riesgo de la Universidad de Panamá y profesora en el Departamento de Geografía de este centro educativo. Con ellas vamos a conversar sobre este tema apasionante y que tiene que ver con el futuro y la vida de los panameños. En los últimos meses, Panamá ha enfrentado un gran reto en materia ambiental. Por un lado, las pérdidas de los productores y por otra parte, áreas inundadas que afectan tanto a zonas rurales como urbanas. Este gran desafío preocupa a los científicos, pero también a aquellas personas que están dedicadas a entender los problemas y los procesos del cambio climático que sin duda tienen un efecto sobre las poblaciones del planeta. En el caso de Panamá, Tierras Altas ha sido uno de los sectores más vulnerables en los últimos años. Y por eso quiero preguntarle a Damaris Sánchez, quien durante largo tiempo ha trabajado en este campo, de qué manera los científicos, los investigadores, entienden el problema y qué proponen para aumentar las fortalezas de Panamá en materia de protección civil. Bueno, yo creo que existen muchos estudios que han desarrollado distintas entidades en nuestro país acerca de la vulnerabilidad de distintas regiones y particularmente de la provincia de Chiriquí, en donde tenemos varias situaciones que nos exacerban la vulnerabilidad. Tenemos una zona sísmica muy activa, tenemos el volcán Barú, que desde la parte vulcanológica pues también tenemos esa vulnerabilidad. Es una riqueza y una vulnerabilidad a la vez. Tenemos las condiciones topográficas de nuestros territorios de alta montaña, también una actividad agrícola intensiva que acrecenta el tema de la erosión, que acrecenta el tema de las aguas de escorrentías de parcelas agrícolas en altas pendientes, que al ser más área productiva, pues también ha intensificado el efecto que esto ocasiona sobre tierras desnudas. Y también tenemos en algunas situaciones, como el distrito de Dolega, que es una zona que está creciendo en alta densidad de población, con una gran cantidad de proyectos residenciales urbanísticos, en donde pequeños espacios son transformados en una gran cantidad de viviendas, ¿verdad? Entonces son todos esos suelos que quedan impermeabilizados y que ya aquella agua de la lluvia no es infiltrada, sino que es una escorrentía que va a buscar por dónde encontrar una salida
y que no tenemos a la par un manejo ni un sistema de manejo de las aguas de lluvia, de las aguas pluviales ni de las aguas residuales. Entonces, todo este conglomerado de situaciones ha venido a incrementar eh, el peligro para las propias poblaciones, y esto también se incrementa cuando la misma población no tiene una cultura ambiental fuerte. La disposición de la basura en cualquier sitio está incrementando los problemas, y también el no ser parte de los procesos de gestión preventiva del riesgo. La gente como que ha vivido de espaldas a estos procesos, tal vez porque el mismo Estado no ha llevado adelante una educación congruente a las realidades de nuestros territorios, a las realidades de nuestras localidades, a entender nuestro territorio, a vivir con esas realidades y a planificar en función de eso. Entonces, hay una necesidad urgente de, de actuar en prevención. Si sabemos que en estas temporadas vamos a tener fuertes lluvias, el monitoreo de los cauces y de los ríos es esencial. Las limpiezas, el destronque, el tratar de determinar si hay potenciales embalses que se puedan ocasionar en los ríos, eso hay que trabajarlo, y es un proceso que se debe trabajar Estado, empresa privada y comunidad. Todos los actores tenemos que involucrarnos, porque cuando una gran crecida de estas va a afectar a todos por igual, ahí no tiene que ver condición política, condición económica, religiosa. Entonces, hay que fortalecer desde la comunidad la necesidad de organizarnos para la prevención proactiva, constructiva, el trabajo comunitario colectivo. El individualismo no nos lleva a nada. Por muchas décadas hemos trabajado desde que soluciono mi situación, yo tengo mi casa, mi carro, mi trabajo, no me preocupo por lo que está pasando en mi entorno, pero resulta que la barriada en donde vivo puede estar afectada, la comunidad donde vivo puede ser afectada, la carretera en donde yo transito porque voy a Boquete o a Cerro Punta, de un momento a otro puede colapsar y yo puedo ser afectado. Entonces, esto no tiene un distingo para nadie y nos debe preocupar a todos como ciudadanos panameños y panameñas. Precisamente, atendiendo las palabras que usted formula aquí en Café Bayano, me permito citar una definición de la Cruz Roja Internacional sobre el tema que estamos tratando. Y señala: los desastres son perturbaciones graves del funcionamiento de una comunidad que exceden la capacidad para hacer frente a sus propios recursos. Esto es lo que ha estado precisamente ocurriendo en la República de Panamá en los últimos años, donde el énfasis del Estado ha estado en la recuperación de las áreas afectadas, pero el tema de la prevención parece estar huérfano de una atención especial de parte de los organismos o corporaciones que tienen que ver directamente con este asunto. Por ello quiero preguntarle a Natalia Ruiz de Gordón, ¿qué propone la Universidad de Panamá para encarar estos desafíos que ya tocan las puertas de Panamá como resultado de alteraciones del clima, de fenómenos sísmicos y también de tormentas que se forman especialmente en el área del Caribe? Efectivamente, sí, el tema de el manejo de las amenazas naturales y antropogénicas, pues, es un tema primordial para la atención de los desastres principalmente, y todo esto involucra la gestión de riesgo tal cual como nos ha expuesto Damaris cuando menciona que no es un trabajo individual, sino un trabajo colectivo. La gestión del riesgo, la gestión local del riesgo es lo que se ha venido promulgando, pero no está divorciada del conocimiento de las amenazas naturales. Como conocemos, pues, estas zonas o estas áreas que presentan unas multiamenazas, como es la amenaza sísmica, la amenaza volcánica. ¿Por qué amenaza volcánica? Porque a pesar que el volcán no tiene manifestaciones de erupciones, de piroclastos, es su conformación, su estructura, precisamente, está compuesta de gran cantidad de materiales poco cohesionables y que al momento de tener todas estas precipitaciones o movimientos sísmicos, pues detonan esas condicionantes existentes en la zona, lo que hacen que incrementan el riesgo a las comunidades
vulnerables. Y cuando hablamos pues del riesgo, no solamente nos referimos al peligro existente, sino a esa condición que tienen los que habitan muy cerca de estas áreas de peligro y que incrementan el riesgo por su vulnerabilidad, por la falta de prevención, falta de mitigación y por pues, la baja percepción del riesgo que hay con respecto a los peligros que estén en el entorno en el que se manejan. Por otra parte, es importante considerar, pues, cuando hablamos de todo el tema de amenazas naturales, el cambio climático. Si bien es cierto, en las últimas décadas hemos hablado del calentamiento global, eh, ya no solamente estamos presentando un incremento de la temperatura, sino que ese incremento gradual que se ha dado en las últimas décadas han hecho que el clima no obedezca a las variables que conocíamos en un inicio o las variables pues que condicionan el clima. Estamos hablando de ubicación geográfica o la latitud en la que estemos o la altitud en la que estén las comunidades, sino que ahora hay otras variables a considerar y todas ellas están directamente relacionadas con la actividad humana, ¿verdad? En este caso, como decía la profesora, la producción agrícola que hace que estos suelos estén en unas condiciones, suelos desnudos, ¿verdad? Con muy poca cobertura, suelos que están pues poco cohesionados, coberturas inexistentes, que incrementan el riesgo, la susceptibilidad que haya deslizamientos y también la poca eh, capacidad que tienen estos suelos de absorber, ¿verdad? Porque tenemos también, por otra parte, una gran huella urbana que crece y que incrementa las escorrentías. Por lo tanto, cuando hablamos de todas estas temáticas, entonces, y estudiamos el riesgo de las comunidades, pues no podemos considerar solamente las amenazas naturales, hidrometeorológicas, por decir algo, pues temporadas lluviosas, temporadas de tormentas, de huracanes, entre otros, sino también las condiciones que se han creado para incrementar el riesgo y la poca capacidad de resiliencia que tienen, pues, en muchas ocasiones los lugares poblados que se encuentran, pues, expuestos ante estos peligros. Muchas gracias, distinguida profesora. Me parece interesante lo que se ha dicho hasta ahora en Café Bayano sobre este tema apasionante y que representa un gran desafío. Pero hay otro aspecto que no podemos pasar por alto y es la incapacidad del Estado, al menos hasta ahora, para impedir que concesiones a grupos privados terminen en un represamiento inadecuado de las aguas, por ejemplo, de algunos ríos, o la construcción de viviendas en zonas inundables, o el acaparamiento de tierras que son propias para el desarrollo de los manglares, que actúan como las cortinas que protegen a las ciudades de las tormentas. Si todo eso lo analizamos desde un punto de vista de la responsabilidad del Estado, tendríamos que hacer frente a un nuevo desafío y es cómo establecer regulaciones efectivas para que se cumplan las normas de construcción y que disminuya con ese hecho la posibilidad de que haya accidentes graves o también desastres que afecten a miles de personas, como ha sucedido en países de la región. Le pregunto a Damaris. Este es un gran desafío, es un gran desafío no solamente para Panamá, sino para yo creo que todos los países, porque nos encontramos ante una realidad en donde el crecimiento poblacional demanda la construcción de vivienda para tantas personas, ¿verdad?, que están buscando un espacio para hacer su vida familiar. Sin embargo, yo creo que esos modelos que estamos aplicando en nuestro país de construir masivamente, ocupando todos los espacios, hay que analizarlo con los especialistas porque necesitamos en términos de vulnerabilidad pensar que la tierra que queda vacía
antes le decíamos tierras baldías que no hacen nada, la tierra no está baldía, la tierra no está sin ocupación haciendo nada, la tierra vacía es una esponja, la tierra con cobertura vegetal es un capturador de CO2, es un ecosistema vivo en Sumidero. donde hay una diversidad que nos ayuda a ese equilibrio, pero no podemos pensar en que por el desarrollo de la sociedad vamos a destruir todo, porque al final también nos estamos destruyendo nosotros mismos y ya lo estamos mirando. El cambio climático es una variable que no va para atrás. Cada vez estamos acrecentando la crisis climática global. Y nuestro país no está exento de eso. De hecho, nuestro país está en una de las regiones en donde los impactos son más fuertemente sentidos por las poblaciones porque además no estamos preparados. Nuestros estados no se están preparando para una verdadera adaptación a esa situación del cambio climático. Vemos que las normativas que ya existen no se están aplicando. Las áreas protegidas, que se supone que son colchones de bosques que nos van a proteger, están siendo invadidas y no se está evitando esa colonización de áreas protegidas para proyectos urbanísticos, para proyectos cafetaleros, para proyectos de todo tipo. Entonces, no se trata, diría yo, de crear más leyes. Se trata de que la comunidad organizada y participativa exija del Estado el cumplimiento de los compromisos internacionales que tenemos como país frente a las medidas de cambio climático. Porque no se trata de ir a las COP allá a decir que somos carbono neutral o que somos, yo no sé qué, todo lo que somos allá maravilla, pero acá en el territorio las medidas de adaptación son mínimas. Yo que vivo en una zona agrícola, veo con mucha preocupación que no tenemos entidades del Estado asesorando a los agricultores para decirles, señores, es que no podemos seguir cultivando la tierra como lo hacíamos hace 20 años. Tenemos que seguir produciendo comida, sí, pero tenemos que usar prácticas agrícolas sostenibles. Tenemos que hacer curvas en el terreno para evitar la erosión. Tenemos que establecer barreras vivas. No podemos seguir tirando los drenajes de las aguas de escorrentía a la calle porque al final la calle colapsa y usted es perjudicado y perjudica a toda la comunidad. Entonces, el Estado tiene que hacer un autoanálisis que en realidad no se están cumpliendo los procesos necesarios para proteger a la población. El desarrollo es necesario, pero tiene que ser un desarrollo congruente porque si no, estamos destruyendo nosotros mismos nuestras capacidades. Y es todo el país. Estas tormentas nos dio un mensaje claro. Veraguas, Azuero, Coclé, Bocas del Toro, Chiriquí, la ciudad de Panamá. Entonces, no hay ninguna zona exenta. Todos tenemos que preocuparnos y ver en qué camino estamos andando respecto a un mejor manejo y un cumplimiento de las normas ambientales, porque es que salvar el arbolito no es salvar el arbolito por el pajarito, es que es salvar el bosque porque nosotros mismos dependemos de que ese bosque esté estable para protegernos a nosotros mismos. Yo creo que la sociedad tiene que generar más conciencia sobre esa importancia de que no somos los dueños ni podemos manipularlo todo. Somos parte y necesitamos cuidarla porque así mismo nos cuida la naturaleza a nosotros. ¿Será que detrás de todo esto habrá algún temor de que la población organizada y empoderada pueda tomar otras decisiones que no son necesariamente las que están vinculadas al sector empresarial? ¿Piensa usted de esa manera o no, licenciada Damaris? Obviamente que los proyectos de desarrollo en nuestro país tienen un matiz de una fuerte inversión de capital y tiene un grupo empresarial tras estas inversiones. Y nosotros en Chiriquí lamentablemente lo hemos vivido con lo que fue el desarrollo masivo de proyectos hidroeléctricos. O sea, los estudios no indicaron la vulnerabilidad de los ríos a quedar en el estado en que los tenemos ahora y que es visible para todos. Lo que priorizaron en ese momento fue las inversiones económicas. Entonces, si seguimos tomando decisiones en función de indicadores y de factores económicos, estamos en un camino bastante equivocado que ya tenemos las malas experiencias aquí mismo. Entonces, proteger manglares no es proteger manglares porque los manglares, no, es que los manglares
son una cortina de protección para las ciudades y las comunidades que están en las zonas costeras donde hay manglares, porque además son un elemento que protege un ecosistema vital para captura de carbono. Entonces, no podemos decir que somos un país que contribuye a la disminución del índice del aumento de la temperatura si acá en Panamá estamos eliminando los manglares que tenemos. Entonces, hay que ser coherentes y yo creo que los empresarios tienen que llegar a un momento de reflexión. Ayer se inundó la ciudad de David, antes de ayer, perdón. El río Rizacua lleva 2 crecidas enormes, afectando toda una población de varias barriadas cercanas. Y si quitamos los manglares que están en la ciudad de David, ¿qué va a ocurrir? Entonces, son análisis que yo creo que la academia, gente versada sobre los temas de biología, los ecosistemas, los equilibrios, la química, todo lo que involucra la transformación de nuestros territorios, inclusive los ingenieros civiles. Yo sé que las infraestructuras se necesitan, pero tenemos que hacerlas en los lugares adecuados para proteger y evitar, y también trabajando un poco la prevención. Hay que pensar hacia el futuro. Probablemente nosotros los que estamos aquí estamos mirando los problemas, pero la juventud de hoy día que tiene 50 años por delante, ¿qué le estamos dejando a ellos? ¿Qué condiciones para qué tipo de vida, para qué tipo de riesgos, qué condiciones le estamos entregando a esta juventud que está creciendo en este momento? Muchas gracias, licenciada Damaris, activista ambiental desde hace muchos años. Quiero preguntarle ahora a Natalia, a la profesora Natalia, que nos acompaña en Café Bayano, ¿de qué manera la Universidad de Panamá, es decir, la academia, la fortaleza que genera la academia, puede ser trasladada, por ejemplo, al diseño de mapas de riesgo en el país, a la búsqueda de recursos que apuntalen al SINAPROC y a otras agencias del Estado, como los bomberos, que enfrentan desastres como fuegos, inundaciones, pero que carecen, por ejemplo, de adecuados sistemas de transporte. No, no tienen helicópteros, por ejemplo, ni cuentan con lanchas que puedan llevar a una gran cantidad de personas en un momento de una crecida. Todas estas limitaciones nos hacen pensar de que la academia tiene un papel importante que jugar en estos próximos años en Panamá en materia de prevención y en el desarrollo de una cultura de prevención. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Sí, la verdad es que desde el punto de vista de la academia y la educación superior, se ha hecho énfasis en la importancia que tiene una concepción holística del riesgo, porque no es que las universidades no hayan estudiado los fenómenos y no hayan correlacionado estos fenómenos naturales o eventos y eventos naturales con la población, sí se ha hecho, pero muchas veces estas investigaciones tan importantes quedan en el círculo de la academia, ¿verdad? De la misma manera que muchos estudios y avances que se hacen desde otro punto de vista de los estudios de ingeniería o de los estudios de las ciencias sociales quedan entre ellos. Entonces hace falta tener una concepción holística del riesgo en el que todos puedan interactuar y que estos estudios que ha desarrollado la academia, las diferentes universidades con respecto a las amenazas o multiamenazas en un mismo territorio, puedan tomarse en cuenta para hacer entonces los estudios de prevención prospectiva, prevención y mitigación correctiva, ¿verdad? Y que sean entonces útiles a la población, útiles a la sociedad. No que haya un enfoque que pueda ser aplaudido entre conversos, pero que no llegue a la población. Entonces, esto también ha ocurrido no solo aquí en Panamá, sino en Centroamérica. Encontramos diferentes lugares donde se han hecho estudios y que ya las comunidades no quieren someterse a más estudios porque realmente la ayuda y la gestión real del riesgo en prevención, mitigación, preparación, respuesta, etcétera, no son tomados en cuenta. Entonces, es importante que las universidades puedan cumplir con el propósito que tenemos
de la extensión universitaria, llegar a la comunidad. Llegar a la comunidad no solamente para la investigación, sino para promover esa gestión efectiva del riesgo, buscar e involucrar a los principales actores, que son los líderes comunitarios, ¿verdad? Las autoridades locales, los gobiernos locales. En Panamá, ¿verdad? Se ha incorporado la gestión de riesgo en los gobiernos locales. Y hoy por hoy, pues con el sistema de emergencias que tenemos nosotros con SINAPROC, no solamente involucra al Sistema Nacional de Protección Civil, enfocado solamente a SINAPROC, sino que el Sistema Nacional de Protección Civil somos todos. Ahí está el Benemérito Cuerpo de Bomberos, el SENAN, SENAFRON, hay representación de todas estas entidades del Estado que pueden atender emergencias en un momento dado y se han llevado a cabo las capacitaciones en las que la universidad o las universidades participamos para fortalecer toda la parte teórico-conceptual y no solo eso, sino el conocimiento, ¿verdad? De los estudios que se han hecho en diferentes áreas para que estas personas que están enfrentando o que van a atender, ¿verdad? O que van a dar respuesta a las comunidades también puedan actuar como con los preparativos o con la prevención oportuna para la reducción del riesgo a desastres. Por otra parte, es un trabajo conjunto, no es de una sola institución del Estado, sino que todos, pues, al momento que ocurre y antes, por supuesto, en la preparación de las comunidades, que es sumamente importante, como nos mencionaba, muchas comunidades desconocen que incrementan el riesgo con las actividades en las cuales ya tienen mucho tiempo de hacerla de la misma manera. Entonces tenemos que pasar no solamente del conocimiento teórico de lo que es el cambio climático y del convencimiento de que el cambio climático no solamente involucra el incremento de las temperaturas, sino también cambios globales diferentes en el comportamiento de la atmósfera, por ejemplo, y que nosotros podamos tener acciones de adaptación al cambio climático en los diferentes sectores productivos, por ejemplo, el sector agrícola, el sector ganadero, en los sectores terciarios, igual que todos podamos, pues, adaptarnos, tener cambios en nuestras construcciones, edificaciones, que podamos presentar a las comunidades que viven en una cuenca del río, puedan conocer, ¿verdad? Cuáles son esos tiempos de retorno y si hay cambios que se han dado distintos, cómo ellos pueden responder, cómo se pueden preparar, cuáles son las medidas de mitigación para reducir esa vulnerabilidad en estas comunidades. Entonces, encontramos que hay muchas de ellas que tienen los sistemas de alerta temprana para estar listos, en todo caso que se incrementen las precipitaciones, ¿qué hay que hacer? Si es necesario evacuar a las comunidades que están muy cerca al cauce principal o a las terrazas de inundación del río y que puedan tomar acciones oportunas antes que ocurra un desastre. Sin embargo, el poco conocimiento de la cuenca donde vivo y como nosotros hemos estado acostumbrados o hemos trabajado con la división político-administrativa, ¿verdad? El corregimiento, el distrito, y desconocemos la cuenca, no sabemos cómo va a responder esas áreas que ya no tenemos, los sumideros, ya no hay, lo que hay es escorrentías y esto incrementa el riesgo. Entonces, es importante que la comunidad, a través de la educación básica general, de la educación en premedia y media, se pueda permear con la gestión de riesgo como un eje transversal, para que de esta manera podamos tener generaciones, tanto presentes como futuras, que estén preparadas y que sean más resilientes ante estos eventos adversos. Le pregunto ahora a Damaris Sánchez si hay algún tipo de informe que pueda reconocer la resiliencia de las instituciones, como hace años propuso Naciones Unidas, para que todos los hospitales del país tuviesen esa capacidad resiliente en caso de un terremoto, un tipo de cataclismo, un huracán, y que puedan dar un servicio importante a la comunidad, aunque estén parcialmente destruidos. ¿Eso existe en Panamá o hace falta realizar este esfuerzo, materializarlo de una manera concreta? No conozco si se haya logrado este documento de recomendaciones para
que las entidades se preparen ante una situación de emergencia, a un desastre de grandes magnitudes. Si existiera, sería bueno que la población lo conociera, pero por ejemplo hablo a nivel local. Nosotros hemos tratado de impulsar la conformación activa de la Plataforma Municipal de Gestión del Riesgo, en donde están distintas entidades, como lo mencionó la profesora Natalia, incluyendo al Ministerio de Salud, al MINSA, al MIDA y a otras entidades que tienen, por su propia naturaleza, que interactuar aquí en el territorio. Sin embargo, yo creo que a veces los políticos no le dan tanta prioridad a temas como este, y ocurrió en la gestión pasada de la alcaldía. A pesar de ser la primera alcaldía del distrito de Tierras Altas y teníamos una gran expectativa, se constituyó en papel la plataforma, pero en la práctica, con los recursos, con el equipo, con aquella... digamos, darle a la persona encargada de una plataforma municipal la acción necesaria para actuar, no se logró. Entonces ha habido algunas actividades y grupos tratando de hacer algunas cosas u otras en prevención, en mitigación, y al momento de la respuesta, pues obviamente todo el mundo sale a la respuesta, porque ante el evento hay que actuar y tenemos que salir todos. Pero siento que nos hace falta más como una política de Estado, de que el tema de gestión de riesgo no es una cosa de que si tú lo quieres hacer como autoridad local, lo tienes que desarrollar reconociendo las vulnerabilidades de tu territorio. Y como lo dijo Natalia también, el tema de la cuenca es vital. Nosotros en la cuenca 102 del río Chiriquí Viejo son 5 municipios que interactúan en esta cuenca. Y hay un comité de cuenca, y qué difícil es lograr que los alcaldes de los 5 municipios participen en las reuniones del comité de cuenca. Estos temas deben ser tratados en estos espacios. Sin embargo, hay otros temas que distraen a las autoridades locales. Y voy a mencionar algo. El mes de noviembre, con la cantidad de festividades patrias a desarrollarse, muchas autoridades locales estaban renuentes a evaluar o reevaluar las actividades que tenían en sus territorios ante las alertas que teníamos. Entonces, falta un poco más de sensibilidad al tema, más educación de lo que impactaría un gran evento de ocurrir en nuestros territorios, que no tendríamos la capacidad de respuesta, para que las personas que están en este momento en puestos de toma de decisión, antes de tomar posturas como, no, es que esto lo hemos vivido toda la vida y aquí no pasa nada. No, no, es que ya no es como era antes. Muchas cosas han cambiado y ahora tenemos que percibir que hay un riesgo elevado para personas altamente vulnerables que viven en sitios inapropiados y por los cuales no podríamos hacer nada si un evento de grandes magnitudes ocurre. Entonces, no nos hemos preparado bien. Yo creo que somos muy débiles en esto, todos, y ahí es como una autocrítica desde nuestra posición como un sector de la sociedad civil. Hemos intentado, estamos haciendo lo que podemos, pero nos hace falta más, porque de ocurrir un gran desastre, miren, créanme que no estamos preparados para dar la respuesta que se necesita. Lo que ocurrió en España, nadie se esperaba lo que ocurrió en España. Nadie pensó que eso iba a estar pasando. Nadie quiere estar recogiendo donaciones para estarle llevando a familias que están pasando momentos difíciles. Nadie quiere sacar a una familia de su hogar, por más pobre que sea una familia, ese es su hogar, y llevarlo a otro espacio a convivir con muchas familias. Esas son situaciones muy complejas y a veces no nos ponemos a pensar en todas las implicaciones que tienen. Yo tuve aquí en la fundación 16 personas albergadas que SINAPROC las trajo por prevención. Y miren, cuando uno tiene personas albergadas, ahí hay un sinnúmero de situaciones que se dan. No estamos preparados. Entonces yo creo que el Estado se distrae en muchas cosas, y estos son temas de todos los días. Es un tema que todos los días tenemos que estarlo abordando. Gracias, Damaris. Hace años yo estuve con un equipo de periodistas recorriendo parte del trayecto del río La Villa en la provincia de Los Santos.
y descubrimos que los bosques de galería que protegen las laderas, las orillas de los ríos, en este caso, habían desaparecido como resultado de la expansión de la ganadería y la agricultura. Si eso está ocurriendo allí, debe estar ocurriendo en muchos otros lugares. Pero, ¿usted conoce, profesora Natalia, algún programa para reforestar las cuencas de los ríos, darle el cuidado necesario y preparar a los productores para que cuiden, sean ellos quienes cuiden esta fuente de agua tan importante que abastecen a las ciudades? ¿Qué sabe usted que pueda compartir con nosotros aquí en Café Bayano? Y como hemos venido desarrollando, el tema de la vulnerabilidad es, es de amplias dimensiones. O sea, no es solamente con el enfoque a la parte económica, sino que involucra a nuestras instituciones, a nuestras estructuras, el conocimiento del territorio, del espacio geográfico, ¿verdad? De eso, ese sistema indisociable de objetos naturales y artificiales. Ahora bien, cuando hablamos de la cuenca y hablamos del canal de estiaje del río o del cauce principal, nosotros no podemos ignorar que el caudal se puede incrementar y que este mismo canal puede acrecentarse a lo que conocemos como las terrazas de inundación o el hecho de inundación del río. Precisamente en estas áreas se encuentra el bosque de galería y se ha establecido el respeto al bosque de galería precisamente para salvaguardar, ¿verdad? Los canales de estiaje de los ríos. Y fíjate que no estamos hablando de la cuenca, porque cuando hablamos de la cuenca involucra sobre todo salvaguardar la parte alta de la cuenca donde está el nacimiento del río y todos los afluentes que alimentan el cauce principal. Sin embargo, así mismo como usted lo presenta, hemos notado, hemos observado en diferentes cuencas hidrográficas de notable importancia que manejan un caudal importante y que se han manifestado con tiempos de retorno, ¿verdad? Y con inundaciones a las comunidades aledañas, como lo es la cuenca del río Juan Díaz, que no se ha respetado el bosque de galería. Muy por el contrario, ¿verdad? Se ha hecho una gran deforestación, a pesar de que por ley está establecido el respeto a los bosques de galería. Entonces, encontramos documentos desarrollados, ¿verdad? Por consultores que muestran toda la cuenca, se presentan estos grandes proyectos eh, muy importantes, pero muchas veces quedan igualmente en el papel. Y si llegan a la alcaldía, pues no permean a la comunidad, no llegan a la comunidad. Y las comunidades organizadas, pues también se concentran en otras actividades y no en esto, porque ya el río, como que si el río no se acrecenta, pues no pasa nada, ¿verdad? La gente pierde de vista el peligro que representa estar muy cerca a un río de tal importancia. Por lo tanto, pues sí sería importante eh, recopilar nuevamente, reconocer todos estos estudios que se han hecho de las diferentes cuencas a nivel nacional, su comportamiento, la capacidad que tienen estas cuencas, cuál es el alcance y si cuentan con sistemas de alerta temprana y sobre todo el tema de la reforestación de los bosques galería de las mismas que muchas veces se han visto diezmados no solamente por la actividad antrópica o antropogénica, sino también por las inundaciones, pues, porque cuando ocurre una inundación o cuando ocurre el desbordamiento de estos ríos y el caudal se incrementa, se va llevando todo a su paso y junto con ello también el bosque galería y quedan desnudos los cauces. Entonces, ahí involucra también pues una sensibilización de la población para reducir la vulnerabilidad y aumentar esa capacidad de resiliencia, de recuperación de esos espacios que antes teníamos presentes. Muchas gracias, profesora Natalia.
Le pido ahora a Damaris Sánchez, investigadora y activista ambiental, que en 2 minutos pueda resumir su participación a lo largo del programa. Adelante. La sociedad panameña enfrenta grandes desafíos frente a los temas del cambio climático y la vulnerabilidad de todo el territorio nacional. El fortalecer las capacidades de resiliencia, de cómo nos vemos nosotros frente a los peligros que pueden poner en un riesgo a nuestras comunidades, es cómo también nosotros participamos, cómo nos involucramos, cómo somos parte activa de ese proceso de decisiones colectivas que ayuden a mitigar los posibles impactos de un desastre o de una situación natural que se pueda generar. Creemos fuertemente que la participación ciudadana, informada, organizada, planificada, puede incidir en las tomas de decisiones siempre y cuando tengamos claridad sobre estos temas y los pongamos en la mesa a debates y a discusiones que se traten de llevar a los espacios de toma de decisiones. A niveles de los municipios, en los procesos de descentralización, la sociedad civil organizada puede ejercer un impacto positivo en el sentido de que la resiliencia para la prevención, la mitigación y la respuesta ante emergencias por desastres la podamos ir mirando con anticipación y no solamente cuando ocurren las emergencias. Y también creemos que en los espacios, en la asamblea, hay que pedir mayor cumplimiento de las normativas que el país tiene con respecto a este tema, pero también el ordenamiento territorial es clave. Ya no podemos estar pensando en construir en todos lados porque qué bonito el paisaje, porque qué bonito la playa, porque qué bonito la montaña. Yo creo que ya hay necesidad de hacer un ordenamiento porque estamos poniendo en riesgo la vida de muchas personas e inclusive la imagen del país, porque pues no se quiere hablar de ciertas situaciones para no afectar la imagen de distritos muy turísticos, pero las noticias salen afuera. Entonces, si no tenemos un buen plan de gestión de riesgo, las personas afuera van a decir, oye, pero esta gente mira todo lo que está ocurriendo en X o Y sitios turísticos de Panamá y no estaban preparados. Entonces, lo mejor es prepararse, actuar y dar una imagen de que somos un país, no solamente una imagen, también demostrar que somos un país organizado y que somos resilientes porque estamos haciendo las cosas de la mejor manera posible para enfrentar este tipo de situaciones. Que nadie sabrá la magnitud y nadie sabrá si en un momento dado tendremos o no la capacidad total de responder adecuadamente, pero tenemos que ponernos en ese camino. Muchas gracias, Damaris, por esa reflexión. Ahora el turno es para la profesora Natalia, quien tiene a su disposición los micrófonos de Café Bayano. Efectivamente, la gestión integral de riesgo es sumamente importante para la reducción del riesgo de desastres. Probablemente nosotros tenemos una concepción equivocada de las emergencias y de la atención y respuesta de las mismas y creemos que solamente debemos prepararnos para reaccionar a las emergencias, que es lo que hemos hecho continuamente. Sin embargo, pues hemos visto las consecuencias de esa poca preparación, de esa poca capacidad instalada y de esa poca acción de prevención prospectiva que puede haber en los diferentes territorios. Cuando hablamos del territorio, nos referimos a un espacio delimitado y subordinado al poder económico, político y social, pero nos quedamos en el nivel económico y no descendemos al espacio geográfico, no procuramos entenderlo, mucho menos, bueno, de conocerlo, mucho menos de entenderlo. Y es lo que ocurre con nuestras cuencas. No las conocemos, no conocemos su comportamiento, no conocemos el suelo en el que está desarrollada, el tipo de suelo, si es un suelo arcilloso o arenoarcilloso, si es un suelo que tiene gran componente de ceniza, como es el caso en nuestras tierras altas, si son suelos poco cohesionados, cómo son las condiciones de los mismos para y cómo responden al incremento de la precipitación.
lo desconocemos completamente. Aún así, estamos renuentes a la planificación urbana y creemos que el tema del ordenamiento territorial solamente se circunscribe a, al Ministerio de la Vivienda y Ordenamiento Territorial. Sin embargo, no conocemos los planes de ordenamiento territorial ni participamos de los planes de ordenamiento territorial. La población se incrementa, crece sobre el suelo y muy pocas veces crece en infraestructura de lo que necesita la misma población para poder satisfacer sus necesidades vitales, y lo vemos con el tema del agua potable. Pero regresando al tema del riesgo, es importante que se pueda implementar la prevención en todos los gobiernos locales, porque cuando ocurren crisis, emergencias, aunque no sea un desastre, es decir, que la propia población pueda responder y se pueda recuperar, queda ese vacío o queda ese desdén de lo que se dice, de lo que ocurre en esas comunidades, como lo ha pasado ahora recientemente en el caso de Tierras Altas, el turismo, el sector económico que se mueve alrededor del mismo y que necesita tener pues una imagen diferente de lo que estamos proyectando, ¿verdad? Porque estamos proyectando o estamos mostrando que no estamos preparados frente a los eventos naturales. Por lo tanto, es importante que la gestión de riesgo también se implemente en las actividades económicas. Por otra parte, es importante establecer quiénes son los actores principales que van a participar en la gestión de riesgo. Inicia desde las comunidades, los pequeños lugares poblados, los líderes comunitarios, las autoridades locales, ¿verdad? La inclusión de la gestión de riesgo en la planificación territorial y la elaboración de los planes de ordenamiento territorial, hacia dónde debe crecer y por qué, explicar, analizar el espacio territorial. Es sumamente importante para poder tener una gestión integral por resultados que nos den indicadores de seguimiento para la reducción del riesgo, sin dejar de tomar en cuenta que somos vulnerables, somos sumamente frágiles, nosotros, los seres humanos, nuestra infraestructura, ¿verdad? Y tenemos que cumplir con todas esas necesidades que demanda el crecimiento de la población. Por tal razón es importante evaluar el riesgo, conocer los peligros del territorio en el que nos desarrollamos. ¿Cuánto me puede afectar a mí cambiar esa percepción que tenemos de que aquí no pasa nada? Porque esa percepción incrementa nuestra vulnerabilidad. Cuando nosotros ya sabemos y estamos convencidos de que me puede afectar, entonces tomamos acciones preventivas, ¿verdad? Prospectivas, ¿verdad? Correctivas, y no solamente las reactivas, que es las que nosotros hacemos cotidianamente. Por tal razón, pues, es importante que todos los que nos ven, nos escuchan, puedan ser parte de la gestión integral del riesgo, que puedan conocer el cambio que ocurre en sus comunidades y dónde están ubicadas espacialmente, geográficamente su comunidad. Muchas veces no vemos el río, muchas veces no vemos la montaña, pero resulta ser que lo que ocurra a metros o a kilómetros de nuestra ubicación nos puede afectar. Nosotros conocemos de casos tan importantes y tan fuertes como fue el caso de la erupción volcánica del Nevado del Ruiz, que afectó a Armero, que se ubicaba a 30 kilómetros, es decir, como de aquí de la ciudad de Panamá a La Chorrera. Ellos ni siquiera lo veían, pero fueron diezmados por esa actividad. Por lo tanto, es importante conocer nuestro entorno e involucrarnos más en las actividades de reforestación y en las actividades que tienen que ver con la reducción de la vulnerabilidad ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Natalia, igual a Damari Sánchez. Creo que hemos cubierto en poco tiempo aspectos medulares que deciden el futuro del país. Y es la necesidad de que la sociedad panameña se involucre directamente en los aspectos de prevención. Desde luego, esta es una responsabilidad del Estado que debe ser fortalecida, desarrollada y además alimentada con los niveles de organización comunitario. No se puede aspirar a ser un país seguro
si los cimientos del país no descansan en la organización comunitaria, que es la clave para responder ante las catástrofes. Hoy ha quedado claro que la actividad antropogénica puede incluso acrecentar los riesgos. Y es por ello, y es necesario decirlo, que el Estado debe reglamentar y regular las actividades de ocupación de los suelos en el país. No se puede dejar a la libre la ocupación arbitraria de extensos territorios que están dedicados a alimentar los suelos y los ríos de nuestro país, sin tener en cuenta los aspectos científicos que deberían regir sobre esta materia. Hoy hemos dado en el clavo al tratar de orientar el debate en materia de protección ambiental y en la reducción de riesgos. Pero es necesario que las poblaciones se empoderen y poco a poco vayan ganando su liderazgo para que en el futuro Panamá sea un país más seguro y estable en este campo. De esta manera, concluimos Café Bayano deseándoles a todos un feliz fin de semana y que Gracias. tengan un provechoso día y también que sus actividades prosperen a la luz de la protección del conocimiento y el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Muchas gracias.